capítulo 6, y hemos estado viendo cómo la iglesia de Jesucristo está creciendo a un ritmo increíble, ¿verdad? Están pasando cosas maravillosas en el libro de los Hechos, cosas emocionantes. De unos cientos de creyentes, la iglesia se ha convertido en miles de creyentes que están haciendo milagros, están vendiendo sus propiedades para darles a los más necesitados, hay maravillas, grandes prodigios están pasando. El apóstol Pedro, recuerdan ustedes, sana cuando su sombra va pasando por ahí, y están sucediendo una gran cantidad de maravillas. Hay una comunión y un amor que nadie puede entender en medio de los cristianos. El Espíritu Santo les ha dado el poder de ser testigos y de imitar a Cristo. Recuerdan, eso nos hablaba el hermano Josué Villanueva y nos decía: un cristiano es el que imita a Jesucristo y vive como Él vive. Y eso estaba pasando en la iglesia. La iglesia estaba viviendo como ¿quién? Como Cristo. Y por eso estaban sucediendo grandes cosas en medio de ellos. Pero al mismo tiempo hemos visto que hay dos situaciones, llamémosles negativas, que habían estado ocurriendo en medio de la iglesia. Recuerda, el pastor Jaime León nos ha hablado de esos dos eventos. Uno de esos fue el de Ananías y su esposa. ¿Cómo fue la ofrenda que entregaron ellos? Decíamos, defectuosa, una ofrenda incompleta, no una ofrenda como la que Dios espera de nosotros. Y bueno, usted ahí vio que les habían dado a los jóvenes en la iglesia, era de enterradores, ¿verdad? Porque dice que se muere Ananías y llaman a los jóvenes para que se lo lleven a enterrar, ¿verdad? No sé si es un buen ministerio para los jóvenes, ¿verdad? Y después muere la esposa y los jóvenes van llegando y se la llevan a enterrar también, ¿verdad? Ese era el trabajo que les habían asignado. Y eso tuvo que ser, bueno, yo no sé usted, pero si un día alguno de nosotros muriera acá porque dio una ofrenda, ¿cómo quedaríamos todos? Dice la Biblia que hubo temor, ¿verdad? Y eso ha de haber sido la conversación en todos los grupos de discipulado, ¿verdad? Te diste cuenta que se murió el hermano Ananías, ¿verdad? Y la hermana. Y debe haber sido algo muy fuerte, algo que impactó la iglesia de gran manera, porque la ofrenda de ellos había sido con defecto. Pero luego de eso también estudiamos que el liderazgo en la iglesia comenzó a ser perseguido, porque la obra de Dios siempre tiene misión. Recuerdan, los líderes religiosos de la época empezaron a ver lo que los apóstoles estaban haciendo, los llevaron a prisión, el ángel los saca de prisión. Imagínense lo que estaba pasando, los golpean y les dicen: está prohibido que hablen en el nombre de Jesús. Y habían pasado esas dos cosas, esos dos eventos. En esta ocasión vamos a ver acá en el libro de los Hechos un problema interno que comenzó a darse en la iglesia de Jerusalén. La gente comenzó a quejarse, comenzó a murmurar, comenzó a haber descontento. A pesar de todo lo que ha sucedido, todavía no hemos visto que hay descontento, nadie está insatisfecho, pero en este momento la gente deja de estar satisfecha, comienza a quejarse, y la solución de los apóstoles fue nombrar 7 siervos. Creo también que en este pasaje podemos aprender 7 lecciones en el libro de los Hechos, capítulo 6, como estos 7 siervos que fueron nombrados. Y vamos a leer Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, para alguien que vaya a tener un hijo, ¿verdad? Aquí hay una Prócoro, una recomendación. A Nicanor, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, hemos leído tu palabra esta noche. Tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es capaz de transformar el alma. Tu palabra hace creer al que no cree, porque es palabra tuya, inspirada por ti, soplada, tu revelación para nosotros. Qué gran regalo el que nos has dado de tener nuestra Biblia y poder aprender de ti. Esta tarde, esta noche, Señor, estas 7 lecciones que vamos a aprender del libro de los Hechos, danos entendimiento, ayúdanos a aprenderlas, pero más que a eso, a ponerlas en práctica para seguir avanzando en ti y para ser una iglesia saludable como es tu anhelo para nosotros. Gracias por mis hermanos, danos un tiempo especial de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver esta noche entonces 7 lecciones por los 7 siervos, ¿verdad? ¿Cuántos siervos eligieron ese día? 7. Y vamos a ver una lección por cada siervo. 7 lecciones que podemos aprender en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese fue nuestro texto. La primera lección, hermanos, es que una iglesia en crecimiento es una idea bíblica. Las iglesias primitivas, las primeras iglesias cristianas, siempre estaban creciendo. Lucas, el autor del libro de los Hechos, constantemente nos menciona que aumentaba el número de los discípulos. ¿Cuántos se convirtieron en el primer discurso? 3,000, unos versículos después dice son 5,000, y constantemente a lo largo de todo el libro de los Hechos, Lucas nos demuestra que la iglesia está creciendo numéricamente, está avanzando. ¿Por qué Lucas menciona tanto esto? ¿Será que el crecimiento numérico es importante? Bueno, Lucas está siendo guiado por el Espíritu Santo y nos dice algo que es bueno para nosotros. Lo que Lucas nos está diciendo es que el poder del Evangelio siempre obtendrá la victoria. El Evangelio siempre es poderoso para avanzar. El Evangelio siempre avanza a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que enfrentemos. La palabra de Dios tiene el poder de seguir avanzando y de seguir penetrando y convirtiendo a más personas. La palabra de Dios, nos dice Lucas, no puede ser detenida. Y cuando la palabra de Dios avanza, entonces la iglesia también crece. Lucas nos está diciendo y nos está informando que el Evangelio siempre triunfa, y en la actualidad, en nuestras vidas, podemos seguir creyendo que el Evangelio va a triunfar. El Espíritu Santo que tenían los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que usted y yo tenemos. La palabra de Dios sigue siendo igual de poderosa, y si la iglesia trastornó el mundo y si la iglesia avanzó de manera poderosa, nuestra iglesia, la iglesia cristiana, lo puede seguir haciendo. Hechos todavía es una historia de la vida real, de hoy. No se quede en el pasado, porque es el mismo evangelio que tenemos. Mientras haya no creyentes a nuestro alrededor, el evangelio tiene que seguir creciendo. Le doy unos datos del último censo de nuestro país. Según ese censo, en Santa Ana hay aproximadamente 500,000 personas. Santa Ana, 500,000. Imagínense, ¿verdad? 500,000. En Occidente nada más hay aproximadamente 1,200,000 personas. Imagínense, 1,200,000. Yo nunca he estado en un lugar con 1,000,000 de personas. Eso es tremendo. Los censos más actuales dicen que 40% de esas personas son cristianos evangélicos. Ahora, de ese 40, el porcentaje real debe ser mucho menor. Quiere decir entonces que solo en Santa Ana hay aproximadamente 300,000 personas que no han recibido el evangelio de Jesucristo. A lo mejor lo han oído, a lo mejor
lo han visto por televisión, pero no han creído con una fe salvadora, solo en Santa Ana. Si le agregamos a Huachapán y Sonsonate, quiere decir que hay 800,000 personas. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Y mientras haya mies a nuestro alrededor y mientras haya necesidad, la iglesia debe seguir avanzando, la iglesia debe seguir creciendo. Recordemos entonces que el Evangelio debe ser de maneras inimaginables. Es lo que enseñó Jesús en la parábola del grano de mostaza. Algo que inicia tan pequeño como esa semilla puede convertirse en algo tan grande, en un bosque. El Evangelio tiene ese poder de iniciar de una manera tan pequeña, pero de crecer de maneras inimaginables. He estado estudiando un material hace poco y el autor habla de una iglesia que no tiene poder, que no avanza, que no tiene la fuerza de la iglesia que se ve en el libro de los Hechos. ¿Sabe cuál es la razón que él dice? Porque no conoce a Dios ni conoce su palabra. Porque una iglesia que conoce a Dios no se va a detener, va a avanzar, va a cumplir el mandato, va a seguir creciendo. Entonces, hermanos, la idea de una iglesia que crece es una idea bíblica. Una iglesia sana, ¿qué debe hacer? Crecer, numéricamente, espiritualmente, pero debe haber crecimiento. Deberíamos ver bautizos, deberíamos ver nuevos convertidos, deberíamos estar avanzando, porque una iglesia en crecimiento es la idea bíblica. Dios nos llamó a avanzar, a llevar su palabra a otros lugares. Segunda lección. Pero con el crecimiento, ¿sabe qué más vienen? Problemas. Esa es otra lección. Cuando la iglesia crece, inevitablemente van a haber problemas. No sé cuántos han visto a veces un muchacho que de repente crezca demasiado y entonces hasta pierde un poquito así la coordinación y le cuesta manejar las nuevas. Yo no he crecido para arriba, pero tengo nuevas dimensiones que cuesta manejar, ¿verdad? Cuando uno crece, cuando la iglesia crece, va a haber problemas. Mire lo que dice Hechos capítulo 6 siempre, en el versículo 1. Como creciera el número de los discípulos, como avanzó, como crecieron, como hay más personas, hubo, ¿qué dice? Murmuración. Cuando crecemos va a haber problemas porque hay más necesidades, porque hay más personas, porque hay más cosas que hacer, porque hay que multiplicarse para lograr cubrir esas necesidades. Entonces, crecer inevitablemente va a traer problemas. Toda iglesia que crece tiene problemas y eso no debería extrañarnos. ¿Quiere comprobarlo? Bueno, veamos algunos pasajes. ¿Qué tal si vamos a Gálatas? Capítulo 3, versículo 1 más adelante. La mayoría de cartas que se escriben en el Nuevo Testamento corrigen situaciones que están pasando en la iglesia. Pablo constantemente escribe para corregir, porque la iglesia que está creciendo va a enfrentar problemas, va a enfrentar murmuraciones, va a haber quejas. No toda la gente va a estar contenta. Por ejemplo, Gálatas 3, versículo 1, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque me gusta el término que usa. Gálatas torpes. ¿Qué tal si nos escribiera el pastor? Hermanos torpes. ¿Qué sentiría usted? Fuerte, ¿verdad? Y Pablo les escribe y dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Los gálatas se habían apartado del evangelio que Pablo les había enseñado, estaban apartándose de la fe en Jesucristo y estaban poniéndole obras. Entonces Pablo escribe y dice: ahí hay un problema en esa iglesia. Hay gente que está enseñando cosas falsas, está enseñando otro evangelio. Y entonces Pablo escribe la carta para reprender a los gálatas. Vamos a Filipenses, un poquito más adelante. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3.
Entonces vemos que en la carta de los Gálatas Pablo está corrigiendo problemas de la iglesia en Galacia, porque es una iglesia que está creciendo, hay problemas, hay conflictos. Mire lo que sucede en Filipenses 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La Nueva Versión Internacional dice que se pongan de acuerdo. O sea, ¿cuál era el problema? La hermana Evodia y la hermana Síntique, más nombres, ¿verdad? Para hijas ahora. Estaban peleando, estaban en desacuerdo. El apóstol Pablo escribe y les dice: les ruego que se pongan, que les ayuden a ponerse de acuerdo. Les ruego a ellas dos. Y a ti, mi fiel compañero, ¿verdad? Versículo 3. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, estas dos mujeres, ¿con quién estuvieron sirviendo? Con el apóstol Pablo. Trabajaron juntas y ahora hay una discusión, están separadas, y el apóstol Pablo escribe y les dice: les ruego que por favor se pongan de acuerdo, que trabajen juntas. Esa discusión, ese problema que tienen debe ser arreglado. Y si avanzamos un poco más, unas cartas más adelante, Tito, capítulo 1, versículo 5, encontramos más problemas. La iglesia que crece enfrenta problemas. Lo vemos en casi todas las cartas. Aquí solo estamos viendo algunas de ellas. Tito 1, versículo 5. Pablo le escribe a su colaborador, que es el hermano Tito, ¿verdad? Y le dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejó? Dice: corrigieses lo que está deficiente. Hay un problema, hay cosas deficientes en las iglesias de Creta. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y luego viene la lista de cómo debían ser esos ancianos. Entonces Pablo le escribe: Tito, yo te dejé en esa ciudad, te dejé en ese lugar, en esa región, porque hay cosas que debemos arreglar y quiero que tú lo hagas. Entonces, toda iglesia que está en crecimiento, toda iglesia que esté avanzando, ¿qué va a experimentar? Problemas. Y si usted esperaba encontrar una iglesia perfecta y sin conflictos, va a tener que comprar uno de esos vuelos que van a la luna, ¿verdad? O algo así. Pero las iglesias que están creciendo, las iglesias que están avanzando, van a enfrentar problemas, y eso no debería asombrarnos. Ahora, las quejas que ellos tuvieron, ayúdeme usted, ¿contra quién fueron? ¿Contra los apóstoles? ¿O qué dice la Biblia ahí, según Hechos, capítulo 6? ¿Contra quién se quejaron? ¿Contra quién murmuraron? Contra los hebreos, los judíos de habla hebrea. O sea, era un pleito entre hermanos, era una división que se estaba ocurriendo en el lugar. Pero siempre va a haber problemas entonces. Tercera lección esta noche. ¿Por qué se ocurren esos problemas? Bueno, dice: por necesidades que no son cubiertas. Regrese conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 6. Y el motivo por el cual estos dos grupos de hermanos estaban discutiendo es porque hay una necesidad que no está cubierta. Al final del versículo 1, ¿cuál era la queja? Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Las necesidades en una congregación que crece también aumentan. Hay más personas, hay más necesidad, hay más visitas que hacer, hay más personas que requieren consejería, hay más personas que necesitan una enseñanza, que necesitan un apoyo, que hay un 15 años, que hay una boda, La iglesia crece y las necesidades también aumentan. El problema en este lugar es que hay un grupo de judíos que habla en griego. Eso quiere decir que ellos habían crecido
afuera de Jerusalén, afuera de Israel, habían crecido en otras ciudades. Y hay un grupo de creyentes que habla arameo, dice la Nueva Versión Internacional, o hebreo, muy similar, pero este grupo de creyentes es el que creció en Israel, en Jerusalén probablemente, habían sido criados ahí. Esto había entonces generado una división. Los apóstoles, ¿de dónde eran? ¿De habla hebrea o griega? Eran hebreos. Y entonces comenzaron a darse ciertos celos, ciertas inconformidades. No parece ser que esto haya sido con intención, ¿verdad? Dejemos a las viudas de ellos sin comida. Parece ser más bien que había una mayor necesidad, había muchas viudas, no había carros, ¿verdad?, para llegar tan lejos a donde tenían quizás que repartir. Y había una necesidad que no parecía ser con malas intenciones. Sin embargo, había descontento. Porque sabe, las personas frecuentemente vamos a estar contentos, porque no nos atienden, porque nos miraron mal, ¿verdad? Porque a mí no me atiende el pastor. Algo así estaba pasando, ¿verdad? A mi casa nunca llega. Algo así. Y había un descontento. Ahora, el descontento crece porque hay una diferencia. Hay dos grupos. El grupo de los griegos, de habla griega, y el grupo de habla hebrea. Esa diferencia hace que el problema aumente. Y eso también pasa en nuestros tiempos. A veces las personas dicen: es que me ven mal, y nadie los ha visto mal, ¿verdad? Es que tienen malas intenciones, y quizás nadie tenía malas intenciones. Yo cuando les predico a los jóvenes a veces me dicen: ¿va que por mí lo dijo? No, yo no lo dije por vos, ni sabía, ¿verdad?, que te ibas a sentir aludido. Y a veces también nosotros comenzamos a sentir que por una causa nos están menospreciando. O sea, ellos creían que ¿por qué no le llevaban a sus viudas? Porque ellos eran de habla griega. Como nosotros somos los que hablamos griego, no nos hacen caso, ¿va? Es que como yo soy pobre, nadie me quiere ahí, ¿verdad? Es que como yo mucho tengo ahí, tampoco me quieren. Es que yo soy muy alto, nadie me hace caso. Entonces comenzaron ellos a quejarse porque creían que no los atendían a causa de ser de habla griega y que estaban siendo menospreciados. Y este problema, les repito, no tenía malas intenciones en verdad. Simplemente había una necesidad que cubrir. Entonces los problemas ocurren porque hay necesidades no cubiertas. Ahora, cuarta lección: que la cubran los pastores. Bueno, en este pasaje aprendemos que los pastores no pueden cubrir todas las necesidades. Eso es imposible. No son Superman. Nuestros pastores, los apóstoles, no podían cubrir todas las necesidades. Observe el versículo 2. Llamaron a toda la iglesia, ahí había miles de personas reunidas, se sentaron o estuvieron ahí y escucharon esta propuesta: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, los pastores podían dedicarse más a cuidar que las viudas recibieran su comida, pero si los apóstoles hacían eso, ¿cuál era el resultado directo? Descuidar la palabra de Dios. No podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podían estar preparando los sermones, las predicaciones y andar repartiendo la comida de todas las viudas. Era imposible. Iba a chocar con el resto de actividades ministeriales. A lo mejor iban a tener que decir: cerremos los estudios bíblicos del lunes, ¿verdad?, para poder ir a repartir el lunes alimento. Lo cierto es que los apóstoles no podían descuidar los ministerios que ya tenían. Ahora, ¿será que los apóstoles estaban diciendo: ese trabajo no, yo no lo hago? ¿Será eso? No, no es eso. ¿Era importante atender a las viudas? Sí, era importante. Pero Dios había entregado un trabajo a los apóstoles. ¿Cuál era? Dice ahí el versículo: ministerio de la palabra
de Dios y tenían que dedicarse a eso. Hermanos, a veces nosotros esperamos que nuestros pastores estén siempre y a todo momento, y eso no se puede. A veces se nos olvida que también se cansan, que solo tienen 24 que usted y yo, y que también necesitan dormir, tienen familias que atender, necesidades personales, pero sobre todo tienen el ministerio de la palabra. Y entonces no podemos esperar que los pastores cubran todas las necesidades de la iglesia. No podemos esperar que ellos hagan todo, organicen todo y estén en todo, porque simplemente son personas como usted y yo. El Espíritu Santo va a estar con usted siempre. Los pastores no. Y hay ocasiones que no pueden cubrir nuestras necesidades. Y esa es una lección que aprendemos aquí. Los apóstoles pudieron decir, pongámonos las pilas, esforcémonos, trabajemos más. Pero ellos supieron identificar y decir, no podemos descuidar esto otro. Necesitamos encontrar otra salida. Y entonces viene la quinta lección. Si no lo hacen los pastores, ¿quiénes lo deben hacer? Los creyentes. Los creyentes somos llamados a apoyar al equipo pastoral y entonces surge esta propuesta. Busquen pues, hermanos, versículo 3, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los creyentes entonces somos llamados a apoyar la obra del ministerio para que los puedan dedicarse al ministerio que Dios les ha entregado. Ahora, ¿cuáles son las 3 características que debía tener estos hombres, estos creyentes? ¿Cuáles son las características de un creyente al cual le podemos encargar un ministerio? Bueno, ahí aparecen. Primera característica, ayúdeme, ¿cuál es? De buen testimonio. Mire, una de las cosas más feas que me ha pasado, se lo voy a confesar. Yo no sé cuántos se acuerdan que dijeron que iban a nombrar unos diáconos aquí. Y entonces nos pasaron aquí al frente y pasaron unas hojas a todos los que estaban sentados ahí. Y dijeron, si usted sabe algo del hermano, escríbalo. Yo ese día me sentí así. No es que me acusara algo, ¿verdad? Pero quizás le caigo mal a alguien, ¿verdad? Puede que vaya a decir algo de mí, soy muy creído, quizás, no sé. Y fue un momento tenso. Pero una persona que va a recibir un encargo de un ministerio, ¿qué debe tener? Un buen testimonio. Que nadie le señale, que nadie diga, ese se va a robar la comida de la viuda, ¿verdad? Ese se va a embolsar el 10%. Necesita ser un hombre íntegro, un hombre recto, de buen testimonio. Que nadie los pueda acusar de vivir en contra de Cristo. ¿Recuerdan cuando el pastor nos hablaba de la iglesia irreprensible? Decía, el punto es que nadie lo acuse de actuar con malas intenciones, con malos deseos. Que sus intenciones sean puras. No es que nunca se va a equivocar, pero que no actúa con maldad y con malicia, decíamos. Segunda característica, ayúdeme usted, ¿cuál es? Llenos del Espíritu Santo. Porque, hermanos, para hacer el ministerio de Dios solo lo podemos hacer con el Espíritu Santo, con la llenura de Dios. Si usted y yo tratamos de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, eso no está bien. Debemos hacerlo dependiendo del Espíritu Santo. Lo que hagamos, si era repartirle a las viudas, ¿cómo lo debían hacer? Con la llenura del Espíritu Santo. Si es predicar, con la llenura del Espíritu Santo. Si usted recibe a alguien en la puerta, ¿cómo lo debe hacer? Con la llenura del Espíritu Santo. Los hermanos que cantan, todos los que servimos, debe ser no en nuestras fuerzas, sino con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es la segunda característica. Y la tercera, ayúdeme, llenos de sabiduría. Obviamente aquí los hermanos iban a tener que manejar los fondos, la ofrenda de misericordia, ¿verdad? Que entraba en la iglesia, la iban a tener
administrar, quizás comprar alimentos, llevar los alimentos y que no hubiera ahí desvío de fondos y llevar las cuentas. Tenían que ser sabios también. Ahora, ¿a dónde dice que tenían que ser de habla griega? ¿A dónde dice? ¿En qué versículo? No dice, ¿verdad? No dice que tenían que ser de habla griega, pero los nombres sonarán hebreos o griegos. Griegos. Entonces los que fueron elegidos para este trabajo fueron hebreos de habla griega. Este es un gran mensaje de lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran las desatendidas? Bueno, las viudas de los griegos. ¿Y a quiénes eligieron para atender a las viudas? Griegos. Para que vieran que no había ninguna mala intención. Los hermanos querían, ¿verdad?, ese deseo, los amaban, estaban en armonía, no era un problema contra ellos. Podían ser siervos en la iglesia, podían ayudar. Y eso es también un lindo mensaje aquí. Entonces, ¿será que esto solo es para algunos creyentes, esas tres? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. ¿Será solo para algunos o para todos? Para todos, ¿verdad? Esta era la forma de que fuera un creyente de verdad, pero esto es un llamado para todos, para cada uno de nosotros. Sexta lección: los pastores deben dedicarse a orar y al ministerio de la enseñanza. Quisiera que me acompañe a Timoteo, primera carta de Timoteo. Los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 17 y 18. Hermanos, la iglesia debería valorar el ministerio de la palabra. La iglesia debería honrar el ministerio de la palabra y darle un lugar importantísimo en medio de nosotros. Deberíamos apreciar este ministerio de una manera muy especial. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 5, versículo 17, y le dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y esa palabra quiere decir reconocimiento financiero. Eso es lo que quiere decir. Mayormente, todavía más, los que trabajan en ¿qué dice? Predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el ministerio de la palabra debería ser tan importante que la iglesia debería estar dispuesta a ofrendar para que quienes enseñan y prediquen se dediquen ¿a qué? A enseñar y predicar. Es tan importante ese trabajo que estamos dispuestos a sostener a las personas que Dios les entregó ese don para que nos enseñen, para que nos prediquen. Mire la segunda carta a Timoteo, unos pasajes más adelante, capítulo 2, versículo 15. Y es a la vez una gran responsabilidad para aquellos que tienen ese ministerio. Segunda de Timoteo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un ministerio tan importante que los que lo practican van a tener que presentarse delante de Dios, y Dios les va a pedir cuentas de haber usado bien la palabra, de haberla usado correctamente, de haberla interpretado correctamente. Porque cuando alguien viene al púlpito, ¿en nombre de quién habla? De Dios. Y eso es serio. Y por eso los que enseñan no podían descuidarse de un ministerio tan importante. ¿Sabe? Esto es una cuestión de comer, una cuestión de alimentación.
Hay un pastor que hizo un compromiso con su iglesia. Y el compromiso era que la iglesia iba a trabajar todo lo que estuviera a su alcance en servir, en atender las necesidades, y a cambio él iba a trabajar para mantenerlos bien alimentados con la palabra. Esto se trata de comer y yo lo entiendo bastante. A mí dicen que se me queme el agua. Yo no cocino. Si no hay nadie en la casa, o compro o me hago un pan con frijoles, ¿verdad? Y me cuesta abrirlo así con el cuchillo. Yo no cocino. A mi hermano le gusta cocinar y siempre está haciendo cosas, ¿verdad? Y me dice, ¿querés no sé qué? ¿Querés no sé cuánto? Me está alimentando, ¿verdad? Y ese es, qué galán, ¿verdad? Que lo alimenten a uno y le tengan el platito ahí de comida. Los pastores es una cuestión de alimentación. Cuando nosotros venimos, ellos han preparado un banquete para usted y para mí, para que crezcamos en Dios, para que avancemos en la fe. Y ese es un ministerio fundamental en la iglesia. Y los creyentes, todos nosotros, ¿qué debemos hacer? Servir todo lo que podamos para que nuestros pastores se dediquen a la enseñanza y oración. ¿Sabe? Lo mejor que el pastor puede hacer no es estar siempre con usted. Lo mejor que el pastor puede hacer es preparar buena palabra y orar por nosotros. Eso es lo mejor que podemos esperar de los pastores. Y nosotros debemos ayudarles para que se puedan dedicar a esta labor. Y lección número 7. El resultado de extender el ministerio a más personas resulta en más crecimiento. Por eso el versículo 7 del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mientras más creyentes participan, ¿cuál es el resultado? Dice el libro de los Hechos. Más personas vienen a Cristo. La iglesia avanza, la bendición aumenta. Mientras más nosotros nos involucremos, mayor será el impacto que nuestra iglesia tenga. El proceso que está aquí atrás, ¿verdad? Una iglesia local. ¿De qué se trata? ¿Cuántos vamos a tener ministerio? Todos vamos a tener ministerio. Vamos a orar quizás por los misioneros, por Jerusalén, por Judea, Samaria, por lo último de la tierra. Vamos a aportar, vamos a dar ideas, vamos a estar pendientes de los misioneros, vamos a trabajar aquí. Pero el proceso ese se trata precisamente de involucrarnos todos. ¿Y sabe por qué tiene éxito ese proceso? Porque es lo que dice el libro de los Hechos. Los creyentes deben participar. No es algo nuevo que se han inventado, es aplicar la palabra de Dios, es involucrar a la iglesia en la misión de Dios. Y ese es el éxito de una iglesia, que los creyentes estén involucrados para que la bendición de Dios siga avanzando. 7 lecciones hemos revisado. Número 1, dijimos, la iglesia debe crecer. Esa es una idea bíblica. Número 2, ¿qué genera el crecimiento? Problemas. Cuando crezcamos, ¿qué va a haber? Problemas. Tercero, ¿por qué ocurren los problemas? Necesidades no cubiertas. Hay cosas que no se alcanzan a cubrir. 4, los pastores las van a cubrir todas las necesidades, ¿verdad? No pueden cubrirlas. 5, ¿quiénes apoyan a los pastores? Todos los creyentes. Para que número 6, los pastores se dediquen ¿a qué? A enseñar la palabra y a orar. Y número 7, si hacemos eso, vamos a seguir creciendo. Como iglesia de Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos el mismo llamado. Debemos seguir avanzando, debemos seguir creciendo. Jesús vio a las multitudes como
oveja sin pastor, y lo que ocurrió en su corazón fue compadecerse. Cuando usted y yo vemos lo que está pasando en nuestro país, lo que debería haber en nuestro corazón es compasión, porque hay personas que no conocen a Jesucristo, porque el Evangelio debe seguir avanzando. ¿Sabe una pregunta que me llegó a mi mente un día? Europa, ateos, ¿cuántos muertos hay en países europeos por violencia? Casi no hay. El Salvador, 40% de evangélicos, ¿cuántos muertos hay? 15 todos los días. Quizás los mandan más rápido al cielo, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Qué podría decir una mente así del mundo así? Mejor que ser ateos. Ahí a nadie matan. Pero lo que debería haber en nuestros corazones cuando vemos eso, cuando vemos lo que está ocurriendo, es compasión, porque son ovejas sin pastor. Y necesitamos entonces avanzar. Ese desafío sigue presente. ¿Sabe qué necesitamos? Siervos. Ese día levantaron ¿cuántos siervos? 7. Y la necesidad fue cubierta. Y la necesidad se terminó y hubo contentamiento otra vez y las personas estaban bien. Necesitamos siervos. Pero, ¿cuál es el reporte que pueden dar de usted y de mí? ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Qué dicen otras personas de usted y de mí? Es bien bravo eso. No, el creyente siempre está en el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Sonría usted siempre. No se enoje, ¿verdad? Si se le pincha una llanta, regocíjese en Dios. Si la fila del banco está larga, regocíjese en Dios, porque o le va a poder evangelizar a alguien, o va a poder orar, o leer la Biblia en el celular, ¿verdad? Pero algo va a poder hacer, regocijado siempre. Pero ¿cuál es el testimonio que tienen de nosotros? Segundo, ¿cuál es nuestra comunión con Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Anhelamos las cosas de Dios? ¿Venimos con ganas de cantar porque queremos alabar al Dios que nos ha llenado y que fluye como ríos de agua viva? ¿Tiene usted esa vida abundante que dice la Biblia, que usted rebalsa de alabanza a Dios, de gozo, que cuando usted habla, lo que le rebalsa es agradecimiento a Dios, decir a Dios, llenura del Espíritu Santo, es lo que provoca eso? Alabar a Dios constantemente y llenos de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, conocer a Dios, entender a Dios. ¿Cómo estamos de nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro avance, en nuestro crecimiento de estudio, de lectura? Eso es importante. Dios necesita, bueno, Él no necesita nada, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos de Dios y obedecerle a Dios y responderle a Dios. Necesitamos ser siervos de Dios. Necesitamos avanzar e involucrarnos todos. ¿Sabe? A veces la iglesia se convierte como el entretenimiento normal, ¿verdad? Como ir al estadio, que se llenan las gradas y 11 juegan. Dios no quiere espectadores en las gradas. Dios quiere en la cancha. Dios lo quiere a usted en la cancha, participando, sirviendo, obrando por su reino. Él quiere siervos. Y ese mismo llamado está ahora. ¿Cuál es su vida de servicio al Rey de Reyes, Señor de Señores? Quisiera que ahí donde está, por un minuto, incline su rostro. Y quiero que la primera vez escuchemos esta alabanza. Quiero que usted la escuche, medite en ella, porque el ejemplo más grande de siervo es Jesucristo. La Biblia dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo, se humilló. Usted y yo somos llamados a ser siervos de Dios. Ese día en la iglesia eligieron 7 siervos. Dios levantó 7 hombres. Luego vamos a ver cómo Él usó a Esteban, por ejemplo, con gran poder de esos siervos que levantó ese día. Quizás esta noche Dios quiera levantar más siervos para su